Bienvenidos una vez más a Ganadería Sin Rodeos. El día de hoy tengo el placer de tener a dos invitados muy especiales para poder hablar un poco más sobre cómo aplicar la ganadería regenerativa dentro de nuestra propiedad. Si pudieran, por favor, hacer una breve introducción de quiénes son para que así el público los conozca. Claro que sí, mi nombre es Martín Simián, soy ingeniero agrónomo y siempre me describo un apasionado por las vacas y por la ganadería regenerativa. Gracias por la invitación. Soy Jorge Antesana, ingeniero agrónomo también, ganadero y productor orgánico de fertilizantes. Muy bien. Bueno, como en el primer episodio hablamos un poco más sobre el concepto de lo que se basa la ganadería regenerativa, hoy día quiero aprender como productora también cómo puedo implementar esa metodología dentro de mi propiedad y así podamos todos, en el público también, entender cómo podemos hacer esa metodología más rentable para nosotros, ¿no? Entonces, mi primera pregunta sería sobre la importancia del suelo, porque si bien me acuerdo, una de las cosas más importantes en el suelo también es considerar los escarabajos. Creo que yo los conozco como rolabosta, porque así lo aprendí en el Brasil. Si me pudieran explicar el impacto que tienen y cuál es la importancia del suelo para esta metodología. Claro que sí, obviamente la ganadería regenerativa, la visión que tiene es siempre desde el suelo hacia el animal y no a la inversa. Mucho ganadero siempre está concentrado en el animal tenemos que entender que es la consecuencia de un manejo del suelo, de un manejo de la pastura, siempre es la consecuencia, es lo que se refleja, entonces tenemos que impactar en las causas. La causa siempre es el suelo, un suelo fértil, un suelo sano, por consecuencia mayor volumen de forraje, mayor calidad de forraje y así vamos a tener animales más con mayor ganancia de peso, mayor condición corporal en las vacas, mejor peso al destete, más litros de leche por vaca, etcétera, etcétera. Entonces, esa visión de conservar el suelo, de preservar ese patrimonio que es el principal que tiene el ganadero, es de la ganadería regenerativa. Yo digo, el ganadero es más fácil que el agricultor hacer cobertura. Entendamos que el agricultor tiene un concepto muy claro sobre el suelo. El agricultor hace rotación de cultivos, se desespera por hacer cobertura en el suelo porque sabe que eso le va a rendir más al cultivo siguiente y el ganadero no aplica esos mismos conceptos. Entonces necesitamos hacer cobertura. El ganadero tiene mucho más fácil las herramientas para hacer cobertura en el suelo que el agricultor. El agricultor se ve obligado a hacer cobertura con gramíneas, básicamente sorgo, maíz, trigo, para la soya. En caso del ganadero, el ganadero nosotros tenemos excedente de forraje en una época del año. Hay estas pasturas megatérmicas en donde los ambientes donde la mayoría de esta ganadería del trópico, subtrópico se desarrolla. Es una explosión de pasto tan grande que muchas veces no la logramos capitalizar en carne o en litros de leche y tenemos que aprender a darle de comer, yo digo, al suelo. Eso es mediante cobertura. Más que nada con el manejo entonces, ¿no? O sea, ¿usted piensa más de que me convendría implementar la ganadería regenerativa si yo hago sobrelotación en pequeñas áreas? Correcto, o sea, la ganadería regenerativa en general se la asocia mucho al no uso de agroquímicos, al no uso de ciertos insumos externos, pero también hay un montón de otros conceptos de ganadería regenerativa que el productor la tiene totalmente al alcance de la mano y no las aplica. Eso es uno, el tema de hacer cobertura. Es muy fácil hacer cobertura en ganadería. Necesitamos darle de comer al suelo. Si el productor, si el ganadero aprende a observar su suelo, va a ver que tiene mucho porcentaje de suelo desnudo. Eso, la infiltración cuando llueve es menor, la evaporación es mayor. Entonces no construimos sistemas resilientes. Obviamente la otra forma de impactar es la que describiste anteriormente, que es juntar tropas, aumentar carga instantánea, llamo yo. La carga instantánea es el número de animales que tiene la tropa dividido la superficie del potrero. Ejemplo, si hay 100 animales en un potrero de 10 hectáreas, hay 10 animales por hectárea. A mayor cantidad de animales por hectárea, obviamente fomentamos que el tiempo de ocupación sea menor, no comemos rebrotes tiernos, damos tiempos de descanso más largos. Entonces eso impacta positivamente ¿en qué? En que como la pastura ya crece más vigorosa, tenemos más volumen de forraje, va apañando, va frenando el enmalezamiento. Esto que digo no es filosófico, es totalmente fáctico. Entonces de esa manera nosotros cuidando y manejando de una forma correcta la pastura, no dependemos de los insumos
externos como son los herbicidas. Pero el no uso de herbicidas es una consecuencia del manejo, no es que es el fin. Pero entonces quiero entender qué metodologías podemos utilizar nosotros para implementar, o sea, para poder hacer un análisis apropiado de nuestro pasto, de nuestro suelo y saber de que estamos teniendo un buen retorno a la tierra, ¿no? En relación a lo que le provee el animal a la tierra. Primero, hay que entender que ganadería regenerativa significa regenerar un ambiente, es decir, un ambiente que se degradó. El hombre, el humano, el productor agropecuario tiene 3 caminos con el manejo que puede hacer. El primer camino es degradar el sistema. Recibe una propiedad ganadera, lechera, cría, recría y la entrega a la generación siguiente un ambiente de menor potencial de producción. ¿Por qué? Porque lo degradó. Lamentablemente ese título lo tenemos muy ganado los ganaderos porque hay mucha práctica de pastoreo continuo que degrada el sistema. La otra que estuvo muy en boga hace un par de años fue la sustentabilidad. Yo recibo una propiedad y la mantengo en su potencial productivo hacia la generación siguiente. Entonces la generación que sigue recibe el mismo potencial de producción. Y está ahora esto de ganadería regenerativa que regeneramos, es decir, hubo un ambiente que se degradó y lo regeneramos. Y nosotros con el manejo, netamente con manejo, podemos impactar positivamente. Ahora describimos qué es ese manejo, pero regeneramos el sistema, aumentamos fertilidad para entregarle a la generación siguiente una propiedad de mayor potencial. Esa forma de saber si estamos en uno o en otro camino, estas 3 vías que describo, degradarlo, sustentarlo o regenerarlo, se lo puede medir. Se lo puede medir de una forma muy fácil, que es mediante el análisis de suelo. Uno hace un análisis de suelo cada cierta cantidad de años, porque obviamente esto no es algo rápido, no es que al mes ni a los 6 meses tenemos un resultado, pero sí cada cierta cantidad de años, 3 años. Yo propongo siempre en ambientes más tropicales, que hay humedad y temperatura que aceleran la vida, aceleran los procesos. 5 años quizá en ambientes más templados, y vamos viendo en qué camino estamos transcurriendo. Si es un camino de degradación, tenemos menor fertilidad en el suelo, o si es un camino de sustentabilidad, la misma, o aumentamos esa fertilidad. Si soy un productor, por ejemplo, de mediano porte y tengo mi propiedad que me está ahogando en el tema de los insumos, o sea, mi rentabilidad está muy poca y quiero empezar a hacer en realidad la ganadería regenerativa para poder tener mejor rentabilidad, pero también tengo mis potreros que están llenos de invasora, con muchas pelonas. ¿Cómo puedo hacer para poder implementarlo y que se me sea rentable? Porque no se usa el tema de los agroquímicos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ayudarle antes de empezar ese proceso? Primero hay que entender que las malezas, las calvas, los hormigueros, etcétera, son consecuencias de un manejo. Si yo ataco eso, siempre estoy atacando la consecuencia y no la causa. Yo siempre hablo de que la naturaleza trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana. Nosotros apenas 5 o 6 días a la semana, 10, 12 horas, entonces siempre vamos a tener las de perder. Si atacamos la consecuencia, siempre tenemos la de perder. Lo mejor es aliarse, se llaman sistemas biomímicos, por eso imita la naturaleza y a partir de ella regeneramos sistemas. Entonces atacamos la causa. La maleza es una consecuencia de un mal manejo. El problema es que si nosotros compramos herbicida, etcétera, y seguimos matando esa maleza, no atacamos la causa. Eso, de acuerdo a mi manejo, si es muy malo, a los 3 años vuelvo a lo mismo. Si es más o menos malo, a los 5 años vuelvo a lo mismo. Y como la gente también tiene muy acostumbrado de resembrar los lotes, cree que la pastura tiene una fecha de caducidad. Eso, la fecha de caducidad se la da el manejo. Si uno es bueno en el manejo, la pastura es para siempre. Si uno es malo en el manejo, tiene una fecha de caducidad. Y cuanto peor uno es en el manejo, esa fecha es más corta. Entonces, tenemos que entender ese concepto de que en este tipo de campo que estás describiendo, con mucha maleza, mucha calva, lo que hay que hacer es, uno puede recurrir a estas herramientas, por supuesto, o sea, no es que uno se niegue a estas herramientas, pero tiene que entender que esto es un paliativo de la consecuencia, no de la causa. La causa es manejar bien la pastura. En relación a los insumos que te estaba mencionando, no se usan los agrofertilizantes, ¿no? Pero creo que usted tiene una fábrica, me dijo. Nosotros producimos fertilizantes orgánicos precisamente con ese objetivo. Como el proceso es, como comentaba Martín, como el proceso es tan largo en algunos casos, el tratar de regenerar un campo, haciendo bien las cosas, puede tomar 3, 5, 7 años. Mucha gente no tiene el tiempo
para esperar todo este proceso. Entonces recurre a nosotros para que les demos un empujoncito mientras vamos equilibrando el proceso, porque el objetivo es tener el suelo vivo. Y es increíble que rápidamente, en un año, usted puede ver cómo empieza a cambiar ese suelo simplemente con el aporte de microorganismos, más materia orgánica y algunos minerales, ¿no es cierto? Porque no se olviden que el bovino produce 600 kilos de estiércol al año. Entonces, todo eso debería manejarse bien en el suelo, aportando mucha más materia orgánica y ayudando a que se degrade pronto. Claro. Porque el secreto está ahí. Aunque se degrade pronto la materia orgánica, sea aprovechada en la estructura del suelo y en la planta, lógicamente, y que podamos aprovechar el exceso de agua o mantener la falta de lluvia, ¿cierto? Exacto, no, especialmente ahorita, ¿no? Con el tema del clima que estamos teniendo, las lluvias súper escasas, es complicado todo ese tema, porque veo muchos productores que, pucha, les está costando con el tema del pasto, principalmente por el manejo, ¿no? Sí. Porque estamos sobrecargando nuestras áreas en un tiempo donde no tenemos ahorita mucha pluviometría y la estamos degradando muy rápido. Entonces, ¿ustedes creen de que por eso deberíamos empezar a aplicar un poco más de la ganadería regenerativa para devolverle eso? O sea, hay que entender dos cosas acá, dando pie, porque hay dos temas. El cambio climático, digamos, obviamente cada vez las lluvias son más concentradas, tenemos periodos de sequía más largos, lluvias más torrenciales, necesitamos construir ambientes más resilientes ante este nuevo escenario, y la ganadería regenerativa es esto, justamente, construir resiliencia. Y lo otro, lo que habla Jorge, justamente del suelo. O sea, hay que entender acá que no es una cuestión de que hablamos antrópicamente del suelo porque nos gusta, sino una cuestión de que necesitamos generar sistemas, propiedades rentables. Sí. Y la única forma de generar rentabilidad genuina es a través del suelo. Tenemos que entender que el suelo es nuestro principal patrimonio. Entonces, si nosotros empezamos a enfocarnos más en el suelo, es mucho más fácil que construyamos estos ambientes resilientes. Entonces, teniendo mayor fertilidad, teniendo estructura física, química, etcétera, porque lo que comentó de que una vaca defeque esa cantidad, eso es fáctico. O sea, nosotros con altas cargas instantáneas, altas concentraciones de animales en pequeñas superficies, yo tengo medido 45 toneladas de bosta por hectárea. 45 toneladas de bosta por hectárea por año es muchísima fertilidad que puede ser capitalizada. En cambio, de esa manera, si nosotros tenemos que salir a comprar fertilizantes, llámese urea, etcétera, encarece el sistema. Y eso básicamente es un solo mineral, el nitrógeno. En cambio, en la bosta tenemos un pool de minerales y mucho más biodisponibles para la pastura. Entonces, necesitamos hacer foco sobre el suelo, como justamente describe Jorge. Podemos ayudarlo tal cual con microorganismos externos. Se puede acelerar ese proceso de biocenosis, que justamente es la vida del suelo. Es clave entender que debajo del suelo hay mucho más kilos, mucho más vida que arriba del suelo. O sea, nosotros arriba del suelo podemos mantener un equivalente vaca por hectárea, 1,5, 400, 600 kilos por hectárea. Debajo del suelo hay mucho más vida que esos 600 kilos, si uno la pesa. Entonces necesitamos a esa vida potenciarla. Y eso lo hacemos con estas herramientas que están, como digo, al alcance de la mano. Formar cobertura, tiempos de ocupaciones cortos, tiempos de descansos largos, ambientes de pasturas polifíticas. Mucho yo defiendo eso porque la naturaleza es diversa. Nosotros, como digo, imitamos a la naturaleza, entonces la naturaleza es diversa. Siempre tenemos diferentes tipos de pastura. Ahí siempre surge un paradigma que nos quedamos con una sola. Es cierto eso mientras que tu manejo sea malo. Cuando el manejo es bueno, no es cierto, eso se desploma totalmente, porque uno puede demostrar campos de 11 años con pasturas polifíticas, 7 años con pasturas polifíticas, que han aguantado sequías, gusanos, salivazo, manejo, etcétera, y siguen estando las pasturas. Entonces, es el manejo quien condiciona. Nuevamente, como el punto de inicio, es el hombre con sus decisiones la que va a decidir, el que va a decidir qué 3 caminos va a decir, qué 3 de esos caminos va a tomar, mejor dicho. Degradar el sistema, te quedas con la peor pastura, sustentarlo o regenerar. Para el tema del personal, hay que hacerles un cierto tipo de capacitación, porque, o sea, sé de que cuando hablamos de lotaciones altas,
vamos a necesitar más gente que te lo mueva todos los días, ¿no? Ahí sí, ahí vamos a dar un concepto. En general, en mi experiencia, cuando uno llega a una propiedad, yo digo 200 de cada 100, es decir, la mayoría tiene un montón de tropas, de pequeños números de animales cada tropa. La ganadería regenerativa, justamente al limitar, porque la naturaleza eran tropas grandes, ¿por qué? Porque son animales gregarios, es la forma de protegerse ante los cazadores, que serían los felinos, etc. Entonces siempre se mueven en manada, en grupo. Lo que tratamos de hacer es aunar tropas. Primer punto, favorece la mano de obra. ¿Por qué? Porque ya dejas de ir a recorrer 10 tropas, y no recorres 6, pero mucho más numerosas cada una de ellas. Claro. Entonces, primero eso. Segundo, obviamente necesitamos la capacitación del personal. Es clave tener gente que realmente esté capacitada, que sepa de esto, que conduzca bien el sistema, porque ellos son los que día a día lo van a conducir. Entonces necesitamos gente capacitada. Y bueno, para ello, como digo yo, la principal barrera de esto es la convicción del dueño. Todo esto funciona a tracción de convicción del dueño. Si el dueño está convencido de que esto lo puede sacar adelante, esto se saca adelante. O sea, siempre uno encuentra muchas barreras, como el cerco eléctrico. El cerco eléctrico no funciona, no anda con el Nelor, que lo salta, que esto, que aquello. Obviamente el cerco Hay harto de ese es preconcepto. una herramienta que me permite llegar a ganadería regenerativa. O sea, la ganadería regenerativa necesita apoyarse de un montón de insumos que están al alcance de la mano. Entonces, hablar de ganadería regenerativa sin cerco eléctrico es imposible. Pero hay mucho preconcepto del productor que eso no sirve, no funciona, no anda. Bueno, esa convicción del dueño es la que va a lograr que esto funcione. Claro, la mente, ¿no? O sea, si vas a ser pesimista, entonces no lo hagas, prácticamente. Pero precisamente de eso de la cerca eléctrica quería preguntarte, porque, o sea, hay muchos productores realmente que piensan de que no la necesitan, porque, como decís, el Nelore es un animal de una raza en realidad bien fregada, ¿no? O sea, son saltadores a morir y te vienen soltando los alambres y todo. Pero, ¿cómo pensás vos de que puedo convencer a los otros productores de que no? O sea, la cerca eléctrica funciona, ¿no? No, claro, obviamente la cerca eléctrica es una herramienta que literalmente tiene 100 años. O sea, no estamos comprobando, o sea, literal, ¿no? 100 años. O sea, no es algo nuevo, no es algo novedoso. O sea, cuando uno escucha a alguien que esté implementando como algo una novedad, bueno, no tiene ninguna novedad. Esto funciona en cualquier parte, con cualquier categoría y en cualquier sistema. No hay ganadería regenerativa sin la cerca eléctrica, Correcto. ¿no? Es una gran inversión. Es grandísima. ¿Cómo? O sea, Cuando uno lo pone en proporciones, uno que elabora proyectos, cuando uno lo pone en proporciones, la verdad que ahí sí te quedaría no asombrada de que no es tan... ¿en serio? Sí, para nada. La cerca eléctrica en sí, y hacerla bien realmente con todos los insumos que se debe hacer, llaves de corte, utilizar ciertas herramientas, control remoto, o sea, ciertas comodidades que faciliten al que va a conducir eso el día a día. Claro. Pero la verdad que la cerca eléctrica, entendámosla como una herramienta que me va a permitir esa fecha de caducidad de mi pastura extenderla. Resembrar un lote es mucho más caro, entonces tenemos que pensar cerca eléctrica. Cuando uno le dice a un productor hay que subdividir, por supuesto lo primero que le duele es el bolsillo. ¿Por qué? Porque cree que va a tener que gastar grandes inversiones en eso. En este caso, más que nada, pues, ¿no? Nosotros, uno en este tipo de manejos lo que propone es un esqueleto, y a partir de ese esqueleto que es fijo, se cuelga, yo digo, con un esqueleto móvil, con cerca eléctrica móvil. Los violines, entonces. Exactamente. Esto te iba a preguntar, o sea, Drásticamente el sistema, proporcionalmente. Cuando uno dice, bueno, una hectárea cuesta tanto, desmontarla cuesta tanto, sembrar pastura cuesta tanto, agua cuesta tanto, mejoras dentro de la propiedad, galpón, casa, corrales, cuesta tanto, y la cerca eléctrica, el alambre, electrificarlo cuesta tanto, te sorprendería que proporcionalmente es una de las más bajas, pero es la que mayor impacto genera en mi manejo diario, digamos. Entonces, realmente necesitamos eso. Y como digo, la principal barrera no es el Nelor, no es el animal que salta, sino la convicción del dueño. y por ejemplo, animales que me llegan que no están acostumbrados a un sistema más intensivo, como en el caso del Beni, son ariscos, ¿no? O sea, ellos te sueltan el alambre porque te sueltan. ¿Cómo los voy a adaptar? Claro, en eso Cerca eléctrica. uno tiene que tener, sí, exactamente como dice Jorge, la escuelita entre comillas, es el lugar donde el animal aprende a que ese cerco ya no es una barrera física, sino es una barrera psicológica que lo toca y patea. Entonces hay que pasarlos por la escuela. Es un lugar de 80x80, 100%, depende del tamaño de la propiedad, donde el animal aprende a que esa cerca eléctrica patea,
y a partir de ahí se lo larga a campo. Eso es una de las... En esa escuelita entonces va a ser como mi cuarentena, digamos, para que ahí boten todo lo que es semilla y todo de otra propiedad o de otro lugar donde llega. Sí, también claro que sí, como cuarentena, pero hay que entender de que necesitamos, para que la cerca eléctrica funcione, necesitamos ciertos protocolos seguir. Es decir, el animal ingresa de otra propiedad que no conoce cerca eléctrica, entra a la escuela, de ahí sale a campo. Y muchas veces, el 99,99% de las veces el error no es del animal, sino del humano que lo conduce. En que cuando dicen los animales no respetan cerca eléctrica, uno va y mide voltaje, no tiene voltaje. Entonces es imposible que lo respeten. Hay que entender que tiene que tener siempre corriente ese cerco eléctrico. Entonces ver esos detalles es clave. Claro, ¿hay algún recomendado más o menos de cada cuánto tiempo fijarse en el tema del voltaje? Siempre. O sea, todos los días. Es parte de la rutina. Nosotros a los vaqueros se le entrega una planilla donde él debe llenar diariamente. Tiene sal, no tiene sal, los animales están dentro del potrero o no están, porque es muy común llegar y los animales hay desparramados en un potrero, en otro, entonces tienen que estar o no. El voltaje se anota cuánto tiene de voltaje. Y obviamente la cerca eléctrica, yo digo, es como un reloj. O sea, hay relojes de $10 y de $1000. La cerca eléctrica lo mismo. Hay cerca eléctrica que yo desde mi celular puedo saber en tiempo real cuánta corriente tiene mi casa. Belleza. Entonces eso me facilita el manejo. Bueno, y entonces yo quería preguntarle, hay un preconcepto también en relación a cada cuánto se pesan los animales. Porque un amigo mío me había comentado de que él solo los pesa a la entrada y a la salida, ¿no? Y se quedan ahí durante el tiempo que se tienen que quedar sin pesar. ¿Cómo sé de que el animal también está aprovechando esa nutrición que le da el pasto y la sal, obviamente, que le damos también? ¿Cada cuánto ustedes me recomendarían a mí como productora pesar a mis animales si estoy dentro del sistema de la ganadería regenerativa? Obviamente necesitamos chequear al medio durante el proceso. O sea, el ganadero en un año tiene que medir cuánto es lo que produce. La balanza es la herramienta que me permite saber cuánto produzco. Es lamentable, pero uno pregunta a los ganaderos cuántos kilos de carne producís, no tienen ni idea. Es el único producto que producen y no saben cuánto producen, o sea, una locura. Entonces la balanza es la herramienta. Por supuesto, a principio de gestión, no llamemos de año, porque en muchos campos no coincide el año calendario con el año productivo, pero en algunos sí. A principio de gestión y al final de gestión necesitamos pesar para tener esa información, y también las entradas y salidas, ventas o compras o traslados, etc. Y en el medio, depende de la capacidad del campo, uno puede medir. Ejemplo, hay campos que la infraestructura, las condiciones no da para medir cada 2 meses, 3 meses, chequear cómo venimos, entonces hacen solo una pesada semestral. Hay otros campos que tienen mayor infraestructura, mayor capacidad de poder mover animales y sin que impacte negativamente en la propiedad, entonces lo hacen cada 4 meses, campos mejores 3 meses. Hay otros que quizás ya es medio excesivo mensualmente, yo no lo veo muy positivo, pero en ese es como un criterio, digo, bastante ambiguo. Sabemos que necesitamos cuantas más veces mejor, porque vamos chequeando y podemos corregir, no nos enteramos al final de la gestión cómo nos fue, sino vamos impactando. Otra preguntita en relación al peso. Quiero saber exactamente, en la ganadería regenerativa, por ser un sistema es casi intensivo, pero en mi opinión yo no lo llamaría intensivo porque por N motivo, pero quiero saber, digamos, cada cuánto hay una entrada y salida de animales de la propiedad cuando se trata de la ganadería regenerativa, porque tengo amigos que, o sea, compran animales y después de un año recién salen de su propiedad. O sea, entendamos que la ganadería regenerativa se aplica en cualquier sistema. O sea, ¿por qué? Porque yo el sistema que tenga lo regenero o lo degrado. No hay una condición de cuándo especian los animales, cuándo entran, cuándo salgan, qué categoría, qué raza. No existe en eso una condicionante. Simplemente es el manejo el que va a determinar si estoy regenerando o degradando el sistema. Por eso es el foco en el suelo. O sea, el poner foco en el suelo me quita esa distracción de saber si cuándo meto los animales o cuándo no, si estoy regenerando o no. El saber si regenero o no, el foco es en el suelo. En el suelo, como digo, ahí es donde puedo aprender a regenerar el sistema, formándole cobertura, la sombra esa que le formo, ese sombrero. Yo siempre hablo de ponerle el sombrero al suelo. Ese sombrero hace que infiltre más agua, el sol, el viento no lo deseque tan rápido. Recordemos que la naturaleza siempre busca cubrirse, el suelo busca cubrirse, entonces una parte desnuda
¿qué es lo que sale en el suelo? Malezas. Entonces, porque mismo el suelo, como digo, busca cubrirse, generalmente son dicotiledóneas, o sea, son de hojas anchas que empiezan a cubrir suelo, y así con las etapas sucesionales empiezan a aparecer otras, pero siempre buscamos cobertura. Si nosotros colocamos esa cobertura, ese sombrero al suelo, minimizamos las malezas. El concepto es, no hay que pesar cada cierta cantidad de animales para regenerar un sistema, no hay que mover cierta cantidad de animales o categoría, un lechero, un recriador, un engordador, en ambiente tropical, en ambiente templado, en ambiente árido, con un campo de 50 hectáreas como de 5.000 hectáreas, no importa la escala, es simplemente el manejo que yo le doy a la propiedad, es ese manejo el que me va a decir si regenero mi sistema. Entonces, como estuvimos hablando sobre la importancia del suelo en realidad, que tenemos que tomarle mucho más atención, quisiera preguntarle para que me explique un poco más sobre cómo podemos hacer al día a día un análisis de suelo en la propiedad, por ejemplo, para poder saber si es que nos faltan o nos sobran algunos nutrientes dentro de nuestro suelo y qué es lo que podemos hacer o cómo trabaja, por ejemplo, como dije anteriormente, el escarabajo, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene el escarabajo en todo esto del suelo y la ganadería regenerativa? Dentro tanto la ganadería regenerativa como la agricultura regenerativa, queremos tener un suelo vivo. Si partimos de un análisis de suelo, vamos a tener que llevar muestras a un laboratorio y que eso conlleva un costo y un tiempo. Pero hay algunos métodos que podemos hacer dentro de la propiedad sin necesidad de mandar al laboratorio. Sí hay, pero a la vez más confiable. Paquete, ¿verdad? Claro. O sea, no es que te venden Un kit. un kit, que se tome la muestra, póngale, por decir, alcohol y veremos cuánta materia orgánica tiene, o cuánta agua oxigenada y cuánta materia orgánica puede llegar a tener. Pero usted puede ver día a día qué está pasando con su suelo. Porque en áreas sombrías, donde está el estiércol, va a empezar a haber mucha más actividad sobre ese estiércol. En áreas soleadas, donde no hay sombra, que está en un peladar, una pelona, el estiércol va a quedar tostado. Claro. Seco ahí, y si lo levanta, quizás vea algo de actividad microbiana o de insectos. Cuando me hablaba de los peloteros, después de ver campos de campos, quizás el pelotero es el último en aparecer. ¿En serio? Después del uso de tanta ivermectina y tantos químicos, los hemos liquidado, ¿no? Entonces mucha gente ha estado importando insectos a sus campos o llevándolos de un lado al otro para que degraden la materia orgánica. Pero la materia orgánica se puede degradar tranquilamente a partir de microorganismos eficientes, hongos fijadores de nitrógeno, no sé, es un conjunto de cosas que los podemos ir viendo y lo sencillo y elemental es ver qué pasó con la bosta que cayó y en cuánto tiempo desapareció. Ahí justo me das pie porque es muy común uno recorrer los lotes y hasta jugar con la bosta de los animales y patearla. O sea, está dura, momificada, entonces uno la patea. Y bueno, eso obviamente denota un sistema totalmente degradado. No hay vida en el suelo, recordemos que se reciclan los nutrientes, entonces esa bosta tiene que llegar al suelo. Cuando está momificada uno la patea, juega como un fútbol, pero lo que quiere decir en realidad es que mi sistema se está degradando. Generalmente cuando uno levanta esa bosta hay hormigas, ese es el principal, digamos, insecto que comienza a debajo de la bosta. Lo que queremos en ambientes más templados, las lombrices, la roja californiana, o en ambientes más cálidos, el escarabajo, rola-bosta, como le llamen, que van sucediendo etapas, ¿no? Entonces, justamente, como dice Jorge, o sea, necesitamos fomentar esa vida del suelo, la fomentamos mediante ¿qué? Yo digo, es fácil, el productor, como una de esas formas, si se degrada rápidamente su bosta o no, si está momificada, está degradando sistema. La otra es cobertura. Muchas veces, ahora que están de moda los drones, uno vuela en el dron, yo digo, pucha, hay que prepararse psicológicamente 2 días antes con el psicólogo para ver la imagen de esos drones, porque se ve muy desnudo el suelo. 2-3 años después volvemos a pasar, si cubrimos suelo, estoy regenerando, estoy en un buen camino, no necesito ir a un laboratorio, y quizás ni siquiera con un dron, caminando nomás, tirando el aro, pesando medio metro cuadrado, 1 metro cuadrado, si tengo cobertura o no tengo cobertura en el suelo, sé si voy regenerando o no. Infiltración, yo digo, una latita de Durano, una botellita de medio litro de agua, tirémosla, cuánto tiempo tarda
en infiltrar eso, un suelo desnudo, totalmente compactado, un mundo de tiempo. En cambio, un suelo vivo, cubierto, eso rápido infiltra. Claro. Entonces, hay posibilidad de, como justamente dice Jorge, tenemos otras cosas que no sean llevar al laboratorio, que en el laboratorio, por supuesto, es más fáctico y es científicamente probado. Entonces, el productor con esa palabra se queda tranquilo, pero tenemos herramientas al día a día que sabemos si estamos regenerando o degradando sistemas. Entonces, esas herramientas son las que tenemos que trabajar y enfocarnos para, como digo, o sea, yo la palabra cobertura en este momento lo usé bastante porque lamentablemente el ganadero no ve cobertura en suelo y se puede medir fácilmente. La cobertura nos da esa vida que justamente hablaba Jorge, o sea, nos potencia esa vida del suelo. Entonces, para poder terminar y cerrar el episodio, quisiera que me hagan un breve resumen, por favor, si pudieran, de cuáles son los puntos más importantes de tomar en cuenta a la hora de comenzar y tener el manejo de la ganadería regenerativa dentro de la propiedad, toda la importancia que tiene el suelo, ¿no? Como dije, una visión del suelo hacia el animal. Cerco eléctrico, herramienta clave. Necesitamos cerco eléctrico. Es la herramienta que me permite manejar el pasto. Tener cerco eléctrico per se no me quiere decir que maneje bien el pasto. Simplemente quiere decir que atajo mis animales con cerco eléctrico, nada más. Altas cargas instantáneas, hablé de eso. Gran concentración de animales en pequeñas superficies. Acorta los tiempos de ocupación. Aumenta la eficiencia de cosecha. Formar cobertura. Necesitamos desesperarnos por formar cobertura. Hay una época del año. Nosotros acá pertenecemos a un régimen monzónico, 80% de las lluvias en 6 meses. Esos 6 meses hay que darle de comer al animal y al suelo. Entonces, la hoja hecha para el animal, el tallo hecho para el suelo, desbrozamos o pasamos un rolo y formamos esa cobertura. Entonces, empezar a desesperarnos más por cobertura, empezar a prestar más atención a los tiempos de ocupación. Generalmente, los animales permanecen muchos días en el lote, eso degrada totalmente el sistema. Los tiempos de descanso también, uno regresa a los 30 días, 40 días al mismo potrero. Los tiempos de descanso son variables, la naturaleza es variable, de qué depende básicamente humedad y temperatura. Entonces obviamente también del tipo de pastura, si hubo una helada o no, pero básicamente es humedad y temperatura las que guían eso. Entonces tener la capacidad de saber cuándo acelerar y desacelerar con los animales, que básicamente lo que hacen es rotar. Entonces, cuando empezamos a prestar atención a eso, que ese prestar atención es mediante planillas, hay que anotar. Muy poco productor anota la rotación de sus potreros, cuándo estuvieron, cuándo salieron, cuántos animales entraron, no se sabe. Entonces, es muy difícil impactar sobre algo que no hay datos. Entonces, necesitamos empezar a relevar datos. A partir de ahí podemos tomar buenas decisiones. Y a la vez lo importante es ir tomando constantemente con un barrenito de suelo, ir tomando muestras, a ver cuán duro está nuestro horizonte de suelo. Claro, cuán compactado. Entonces. Cuán compactado, exacto. Si podemos pasar con facilidad o nos crea resistencia. Perfecto. Y ahí hablaba Martín del uso de herramientas como el rolo, que es fantástico, precisamente para hacer 3 trabajos, ¿no? Descompactar, airear, permitir que las raíces crezcan, integrar la materia orgánica que está encima, que no se degradó, y generar sombra. Necesitamos tener la cobertura sí o sí. Bajar las temperaturas del suelo, entonces. Y generar más vida. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo y darme una charla súper interesante. He aprendido bastante y sé que todos nuestros espectadores también van a aprender bastante sobre lo que hemos hablado hoy día, porque, como les dije anteriormente, lo hablamos en el episodio número 1, pero creo que nos habían quedado dudas. Entonces, muchísimas gracias. Y con eso concluimos el episodio de hoy. Nos vemos para la próxima. Chao.